Hola Navajo, bienvenidos a nuestra segunda semana de la temporada de no violencia. Como hablamos la semana pasada, la no violencia se basa en las filosofías de Mahatma Gandhi y también de Martin Luther King Jr., quienes hablaron sobre la importancia de despertar contra la injusticia y la violencia hacia nosotros mismos o hacia los demás, mientras trabajamos en transformar las condiciones que crean violencia o daño. En estos anuncios también vamos a estar viendo videos sobre el mes de la historia negra, en el que celebramos los logros y la historia de los negros americanos y los afrodescendientes. El no tener violencia y la justicia racial van de la mano, porque ambas hablan del impacto de la violencia, la opresión, el trauma y la injusticia, y de cómo estas cosas destruyen vidas y comunidades. Ambas hablan del dolor y las luchas que necesitan ser legitimadas, sentidas, escuchadas o vistas. Sin embargo, la no violencia no consiste solo en resistirse a lo que no nos gusta, enfadarse, amargarse o desesperarse por ello. La no violencia también consiste en crear creativamente un mundo nuevo que restaure y fortalezca las relaciones por encima de las diferencias y las divisiones. Entonces, ¿qué es la violencia? La violencia es cualquier comportamiento emocional, verbal, físico o social que crea daño a nosotros mismos o a los demás, y esto pasa cuando no se satisfacen nuestras necesidades. La violencia también puede ser una forma de ayudarnos a sentirnos seguros y de protegernos del daño, y a veces la violencia es necesaria para nuestra supervivencia. Sin embargo, la violencia puede ser la forma dañina en que nos hablamos a nosotros mismos o a los demás. Las redes sociales pueden ser violentas de modo de que pueden dañar nuestra autoestima, nuestro sentido de cuánto valemos, a expensas del entretenimiento o de algo que pudiera parecer chistoso o chido. La violencia puede provenir de nuestra cultura, familia o amigos que nos dicen que tenemos que ser de cierta forma o de lo contrario nos hacen sentir como que no pertenecemos. Sin embargo, a veces la violencia son palabras que no decimos o las acciones que no llevamos a cabo, como ignorar a alguien, no ayudar a alguien que realmente lo necesita, o permanecer en silencio cuando vemos daño y violencia a nuestro alrededor, ver cómo se produce una pelea y grabarla en vez de intervenir. La no violencia no es solo una fuerza física. La violencia a menudo se debe a que cargamos con un dolor que no ha sido visto o no ha sido escuchado. Hay un dicho común que dice, la gente herida hace daño a la gente. Cuando cargamos con un dolor o un trauma que no hemos sanado o abordado, arremetemos y herimos a los demás. Y la mayoría de las veces ni siquiera es nuestra intención. Puede ser muy inconsciente y estar relacionado con lo que nos enseñaron al crecer. Por ejemplo, tal vez podemos estar teniendo la necesidad de ser escuchados y lo expresamos de forma violenta, gritando o usando fuerza física. Puede que queramos ser perfectos, así que recurrimos a la violencia haciendo críticas constantes de nosotros mismos y de los demás. Y eso nos quita poder y nos hace sentir que no somos suficientes. A veces romantizamos la violencia y la convertimos en algo divertido. Vemos películas, programas de televisión y jugamos juegos que nos hacen insensibles a los impactos reales de la violencia. En nuestra clase de historia aprendemos que somos una nación violenta y que las civilizaciones se han formado a través de violencia y dominación. Sin embargo, prestamos poca atención a la comprensión de las causas o las condiciones sociales, psicológicas y políticas ocultas que llevaron a esa violencia. Creo que la no violencia no es lo contrario de la violencia, sino la solución para interrumpir los ciclos de violencia, comprendiendo sus causas profundas y comprendiendo que la violencia no tiene por qué ser la única forma de satisfacer nuestras necesidades. A veces lo es, si es que la supervivencia depende de ella, pero otras veces nos impide encontrar soluciones más solidarias y alternativas que funcionarían mejor. La violencia es algo fácil y la no violencia es algo difícil, porque nos invita a salir de lo que nos han inculcado, de lo que ya conocemos. Nos invita a practicar el autocontrol y nos sentimos desencadenados y queremos actuar sobre nuestros hábitos. Durante los próximos meses practicaremos la no violencia y aprenderemos habilidades y herramientas en 3 áreas. La primera, cambio personal e interior. Cómo examinar la violencia hacia nuestra
propia persona, mientras aprendemos a ser menos críticos y más compasivos con nosotros mismos. La segunda, cambio interpersonal. Practicar conductas de cuidado y seguridad con los demás y trabajar en conflictos de una manera efectiva. Y la tercera, cambio mundial. Una postura por la verdad, la justicia y la paz que honra nuestras conexiones. Ahora queremos escuchar de ustedes. Cuando reflexionan sobre la violencia que han vivido, ¿cómo responden a la violencia? ¿Qué hacen o cómo lo afrontan? Tenemos este Padlet para compartir nuestros pensamientos juntos y nos vemos la próxima semana.